Bienvenidos una noche más de un miércoles. Hoy, 11 de marzo, un poco lluvioso en nuestra localidad de Villa Altagracia. Agradecerles siempre por su sintonía en este espacio donde nos hemos propuesto dar a conocer esas historias valiosas de personas que impactan de una manera u otra en nuestra comunidad. Y hoy nos acompaña una mujer que ha sabido impactar en todos los espacios en que ha estado. Y a mí me llena de orgullo poder entrevistarla, pues sabemos que como mujeres el espacio de toma de decisiones se nos complica un poco, no solo por nuestro mismo género, sino también por el género masculino. Con nosotros, Flor María Sepúlveda. Ay, Bienvenida. ¿Cómo le llamamos? Maestra, coronela, maestra. maestra. Bienvenida a este espacio, Flor María Sepúlveda. Reiterar el agradecimiento por aceptar nuestra invitación y demás está decir que qué bueno poder conocer y transmitir a todos aquellos que la ven por ahí en la calle, simplemente tal vez como la maestra, pero no conocen toda ese background que tiene la maestra Flor. ¿Cómo está? Bien, buenas noches, pueblo de Villa Altagracia. Gracias por invitarme a este maravilloso programa. Agradecidísima de poder compartir contigo este escenario en esta noche. Qué bueno. Flor, ¿de dónde viene Flor? Usted es nativa de aquí de Villa Altagracia, vino como muchos que vinieron y se quedaron. Cuéntenos un poco de usted. No, yo nací aquí en Villa Altagracia, mi mamá se llamaba Rosa Sepúlveda y vivíamos por ahí por el Enriquillo, al principio cuando yo estaba pequeña, pero luego nos trasladamos al barrio Duarte, mi mamá se mudó para el campo y yo para el 36, por eso es que mucha gente dice, no, tú eres del 36, pero yo nunca viví en el 36, sino mi mamá que se fue para allá, yo me quedé en el barrio Duarte, ahí donde la señora Patria de Jesús, la mamá de Dulce Agesta, Ajá. esa fue mi mamá de crianza, como dicen, en esa casa yo me formé, en esa casa yo me hice profesional, en esa casa llegué a la madurez. ¿Cómo fue esa juventud? Siempre fue esa dama inquieta, siempre queriendo dar más de ella. ¿Cómo inicia usted al servicio de la comunidad? Bueno, para mí esa juventud fue maravillosa, porque en aquello tiempo habían cosas que hoy no se ven y que uno podía disfrutar. Uno podía hacer cosas que hoy los niños de hoy no lo hacen, la juventud de hoy no la hacen. Entonces nosotros comenzamos a incursionar en las comunidades. Oye, déjame decirte que yo conocía el barrio Duarte entero. ¿Por qué? Porque por una razón u otra caminaba, hacía cosas y conocía el barrio Duarte y conocía parte de Villa. La parte de allá arriba de los multi, esto como que no, porque eso lo crearon después. Pero realmente mi niñez y mi juventud fue muy bonita, porque aunque muchas veces dicen, no, porque tú te criaste en una casa ajena, esa no era tu mamá, no, pero yo fui una niña adorada en esa casa. De hecho, mi hermana, Dulce Agesta, nos mantenemos, que a veces la gente dice, no, yo no sabía que ustedes eran hermanas, pero entre nosotras hay unos lazos que como si fuéramos hermanas de sanguínea. O sea, usted se cría, vamos a decir así, en esa casa. Y a pesar de eso, usted ese ímpetu de servicio, ese ímpetu, esa vocación por dar un poco de la comunidad, lo tiene de manera, diríamos, que de nacimiento. Natural. 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 Yo tengo ese ímpetu de hacer cosas, de querer producir cosas, de querer crear, de tener ideas para ponerla en práctica. Yo digo que es natural. Y ese ímpetu, diríamos que la llevó al escenario de la docencia. Sabemos que usted es maestra por vocación. Sí, yo me inicié, primero traté de estudiar en el Américo Lugo, en San Cristóbal, ¿no es verdad? Y era un poco difícil porque era interna en ese entonces y no lo logré, pero luego estudié entonces en el Felibaristo, que hoy es una universidad, y ahí me hice maestra normal y de ahí comencé a trillar el camino de la educación. Comencé en Pedro Brán, duré un tiempo ahí en Pedro Brán. Ese es el kilómetro 28. En el kilómetro 28, porque tú sabes que antes las escuelas de Pedro Brán, como la de escuela de por aquí de la estancia, pertenecían a Villa Altagracia.
Entonces nosotros, aunque son comunidades diferentes, pero había una conexión siempre muy directa con los maestros de allá y los maestros de aquí de Villa Altagracia. Y ahí en esa escuela pues di mis primeros pasos como educadora y luego me trasladaron, hice un cambio con una persona que quería vivir en la capital, pero trabajaba aquí. Entonces vine para acá, en ese entonces, para la escuela Javier Angulo Guridi. La gente piensa que yo trabajé en el barrio Duarte. Yo nunca, no trabajé nunca en el barrio Duarte, aunque una escuela de mucho prestigio y de mucho valor dirigida por Lucrecia Perato durante muchos años, pero nunca trabajé ahí. Luego me fui a la escuela al Patín Maceo, en el liceo de tarde, con Andrea Vallejo, y ahí duré unos años dando matemática. En ese entonces le di yo clase a Keila Cruz. Wow, pero... Keila Cruz fue mi alumna. Y nada, seguí trillando el camino de la docencia, trabajando en diferentes escenarios, en la Universidad Nacional Evangélica, en la Universidad del Caribe, y haciendo cosas por seguir perfeccionalizando mi profesionalidad en educación. Cualquiera la escucha y dice, bueno, ella es ya actualmente, diríamos, una jubilada de educación. Pero yo quiero que usted le dé a conocer a esa comunidad que nos está viendo toda esa preparación que usted tuvo en educación, porque es bueno, Flor María. Flor. Es bueno, Flor, siempre destacar las cosas positivas. Usted no fue una simple maestra, no fue una simple directora. Cuéntenos de esa preparación, de esa, en el tiempo que diríamos que casi no se hablaba de maestría. Cuéntenos esos pasos que usted dio en educación. Bueno, yo siempre he soñado. Y en educación soñé bastante y trataba de que esos sueños se hicieran realidad. En una época era muy difícil como continuar. Se llegaba a bachiller y ya la gente fácilmente era maestro, ¿no? Sí, sí. Luego maestro normal. Entonces, mi característica fue como aprovechar las oportunidades. Por eso la gente dice, en un momento, ahora no, porque ahora todo el mundo tiene mucha carrera, mucha maestría, sí, mucho claro. Posgrado. Pero en un momento decían la gente que yo era la que más había estudiado entre las mujeres que estábamos en el medio de esa época, porque nosotros estudiamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ahí estudiamos física y matemática, cuando las mujeres le tenían miedo a la matemática. Y ahora todavía le tenemos un poco de miedo. Estudiamos ahí con 6 hombres. Ahí estaba Eladio Suero, ahí estaba José Lara, ya fallecido, ahí estaba Luciano Lara, ahí estaba un grupo de Radamés Gondry, ¿no? Estábamos todos. Entonces yo ahí entre esos hombres pues aprovechaba, era como la niña mimada de ellos. Yo me aprovechaba de los conocimientos de ellos y me ayudaban, y yo salía camino. Luego de eso viene la Universidad Nacional Evangélica aquí. Pero ya yo estoy a un paso, déjame hacer otra carrera. Entonces ahí estudié ciencias sociales. Por eso me gusta tanto la naturaleza, me gusta tanto la geografía, la historia, la ecología, me gusta eso, aunque no es mi fuerte, porque mi fuerte es la matemática. Mi fuerte es la matemática y la física, pero en el área de sociales pues hice esa licenciatura. Entonces vine a INTE, y en INTE también hice una licenciatura en educación básica. Entonces ahí en INTE digo yo, no, pero espérate, déjame coger para INTE, porque hay que probar qué es lo que hay en INTE. Yo tengo que ver esa tesitura pedagógica que hay en INTE, y estudié también una licenciatura en INTE. Bueno, pues después me fui a la Pucamaima. En la Pucamaima hice un posgrado. Imparable. Un posgrado, sí. Y en la Católica Santo Domingo hice una maestría. O sea, hemos estudiado, hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios educativos. Tuvimos la oportunidad de estudiar en diferentes espacios educativos y hacer comparaciones. Hacer comparaciones con un UASdiano, hacer comparaciones con un egresado de la Católica, hacer comparaciones con un egresado de la Pucamaima, y aparte de eso interactuar con las personas en diferentes medios educativos y en diferentes área del conocimiento. Todos esos pasos importantes, y resaltar más para la época, porque ahora es que uno se empeña por las tantas facilidades que hay en terminar y seguir. Yo termino, hago una maestría porque el mercado mismo me lo exige, pero en ese tiempo toda esa preparación la llevó a usted a obtener un premio a nivel provincial y también nacional, ¿verdad?
Bueno, yo diría que aparte de la preparación fue lo que me llevó a tener esos reconocimientos nacionales y esos reconocimientos regionales y provinciales, fue el empeño que yo siempre he tenido de querer hacer la cosa bien. Entonces, cuando tú puedes tener muchísima carrera, tú puedes tener muchísima competencia, tú puedes tener muchísimo título, pero si tú no quieres hacer las cosas bien, si tú no tienes las estrategias naturales, porque a veces tú haces cosas que son naturales, que te salen, sí. Es que tú tienes como ese don de hacer cosas para los demás. Entonces, cuando dirigimos la escuela Javier Angulo Guridi, un poco difícil, en una época muy difícil, porque tú sabes que yo sustituyo a una gloria de la educación, Germania Disla, ¿no verdad? Entonces yo vengo de Pedro Brán, así con... Calladita, con el perfil bajito, como dicen ahora. Y entonces comienzo a dirigir esa escuela, que era, como decía Ramón ahorita, dirigir la escuela Javier Angulo Guridi aquí en Villa Altagracia en una época era un prestigio. No sé si ahora lo es porque estoy un poco desligada, pero era un prestigio decir la directora de la escuela Javier Angulo Guridi, ¿no verdad? Entonces, pues ahí duramos un tiempo tratando de hacer calidad educativa, tratando de producir para la educación. Cuando llegamos ahí, nosotros logramos construir un pabellón, el de atrás, de 7 aulas, después se construyó otro de inicial. Trabajamos mucho el área de huertos escolares, trabajamos, o sea, nosotros llevamos desde el programa y un chismá, del programa que tenía el Ministerio de Educación y un chismá. Quizá por eso, cuando me solicitaron mi expediente, mis currículos, lo que yo había, las cosas que yo había producido, tú sabes que cuando no había computadora, o sea, no había eso de computadora, un señor llamado Raimundo, ayudado por CIME, creamos un centro tecnológico ahí en la Javier Angulo Guridi y creamos ese centro tecnológico con esa computadora de la de antes. Ajá. Y yo hice una algarabía. Yo inauguré eso como que era lo macro en mi vida y eso me llevó luego, ese instinto, ese de yo hacer eso, logré a través de eso una aula virtual, un furgón que había en la Javier Angulo Guridi. Sí, recuerdo. Entonces, luego de eso, pues, todas esas cosas que hicimos, los méritos que tenían los estudiantes en esa época, no había un premio que esa escuela no se lo llevara. Yo recuerdo que un día le gané al Politécnico y yo brinqué, que me dijeron, no, Fior, en este tiro Fior queda loca. Ay, perdón, pueblo. Recordar es vivir. No, pero esa es la importancia de... Entonces quizás todas esas cosas hicieron que en un momento determinado se reconociera el trabajo, se reconociera la trayectoria y se reconociera el deseo de que había en esa escuela, porque yo no era sola, era un equipo muy bueno de maestros y maestras. Hicimos un equipo compacto y logramos el desarrollo de la calidad de la educación en ese centro, en esa época. ¿Cuántos años usted duró ahí dirigiendo el Javier Angulo Guridi? 30. 30, yo duré 40 años en educación y ahí duré 30. Ah, pero usted la sacaron, como dicen, ustedes la sacaron del sistema, fue verdad, porque sí. Legalmente son 30 años. No, yo a veces digo, Dios es que sabe por qué uno da tanto, ¿no verdad? Porque yo me pude haber ido a los 30 con mi sueldo completo y todos los beneficios, pero yo me quedé ahí y me quedé, bueno, pues ya cuando cumplí los 40, salimos, nos sacaron. Nos sacaron, todos los viejos de esa época nos sacaron. Sí, para dar paso, me imagino que... Para dar paso a quienes tenían que darle paso a la juventud. Claro, una nueva generación. A una nueva generación. Pero usted terminó ahí su ciclo de educación, más no su vida imperante de acciones a favor de la comunidad. Porque, además de maestra, usted obtuvo el título de regidora del municipio de Villa Altagracia en el periodo 2016-2020. ¿Qué hace una maestra en política? ¿Qué la motiva a cruzar esa línea de educación a la política? Bueno, yo puedo decir que no fue que yo crucé, es que yo me mantuve. Porque yo me mantuve, yo me crié en un ambiente político. Mi mamá era PRDista al 100, la señora que me crió era PRDista al 100, y yo me formé mirando los trabajos políticos de ella,
Y me fui empoderando de ese conocimiento político y ya cuando estoy ya en mi vida adulta, pues hago un paralelo de educación y política. Y creo que eso me llevó a que la comunidad me viera en un momento determinado con los rasgos positivos para que yo pudiera llegar a la curul de regidora, porque yo me mantenía, a veces decían, no, es que ella es política, porque era como había una simbiosis en mí, maestra y política. Fue difícil en ese momento porque, a decir verdad, actualmente tenemos una debilidad en nuestro Consejo de Regidores y es que no tenemos mujeres en el Consejo. Lamentablemente ninguna obtuvo el título, pero en esa época era usted, me parece que habían dos mujeres más. ¿Cómo fue ese proceso enfrentando al género masculino en un ambiente donde siempre imperan ellos? Fíjate, Yali, tú sabes que esa es una preocupación muy palpable y muy latente en estos tiempos, en que nosotros vemos cómo la mujer, los mecanismos para llegar, para competir, se le hacen tan difícil. Es como un reto que nosotros tenemos de cambiar un poco la mentalidad de la mujer para que pueda llegar y pueda competir. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos, recuerdo que habíamos 4 regidoras. Estaba Lucía Dames Montaño, estaba Nércida, estaba Marisol Bay y estaba yo. Entonces habíamos 4 regidoras. ¿Cuál era la otra? Miren, pueblo, a mí se me olvida la cosa, si alguien escribe diga cuál era la otra, pero habíamos 4. Y ahora, lamentablemente, nosotros vimos cómo fue cayendo ese número. 24 ya no quedaban 4 y 24, 28 pues no hay ninguna. Entonces yo pienso como que las mujeres de Villa Altagracia, de este casco urbano, tenemos un reto ahora, y es de nosotras poder lograr volver a asumir una curul en el ayuntamiento municipal, pero creo que para eso necesitamos algunas cosas que hay algunas cosas que nos hacen falta. ¿Como cuáles? La solidaridad. Hay que ser más solidaria, entiendo yo, hay que ser más empática, hay que saber negociar, porque usted tiene que tener la capacidad, debe de aprender a negociar, o esto o aquello, pero que usted esté en el debate. Cuando tú te coloques en el debate en el debate del tema, cuando tú te colocas, porque malo cuando tú no te colocas, cuando en ti no se piensa, porque lamentablemente los grandes, los hombres, son los que están en los espacios de poder, porque ellos se colocan en un debate de discusión, y cuando viene a ver, ellos son los que ganan. Eso es lo que pasa aquí en Villa Altagracia, ellos son los que suben, y las mujeres no sabemos cómo llegar, o perdieron el norte de cómo llegar, porque yo sí sé cómo llegar. Yo sí supe cómo llegar. Aprovechando ese comentario, ¿hubo algún reto dentro de ese escenario, panorama político para usted, que usted de algún modo quiso tirar la toalla o siempre se mantuvo firme? Bueno, yo te puedo decir algo. Quizá el pueblo me conoce, la gente que me conoce bien, pero yo, mientras más duro me da, yo más trabajo. Porque yo respondo con trabajo. Es que tú no puedes amilanarte ante un comentario, tú no puedes amilanarte aunque tú no tienes un peso y que todo el mundo lo sepa, que tú no tienes un peso. Tú no puedes estar con el babero en la calle. Dando lástima. Dando lástima. Tú tienes que levantarte, ¿no? Tú tienes que aprender, caerte y aprender a levantarte. Entonces eso es como que yo le digo a la persona, hay que saber levantarse, porque uno ha tenido mucha alta y baja, pero aquí estamos. Y mira qué bien que estoy contigo, que para mí tú eres como una hija. Y estoy contigo y estoy hablando contigo con este sentimiento, porque creo que en ti hay muchas potencialidades. Amén, amén. Si Dios lo permite, vamos a ver cómo explotamos ese potencial. Vamos para allá. ¿Cómo logra, Flor, cómo se le da tan fácil conectar con las personas? Porque si bien es cierto, puede sentirse cómoda conmigo, pero en todos los escenarios que usted llega, hay como un clic inmediatamente con las personas. ¿Cómo se le da tan nato a usted? No, eso no es tan fácil como tú lo crees.
No, porque si tú tienes depende como de la actitud que tú tengas, tú tienes que dar para recibir. Si tú no das amor, tú no recibes amor. Si tú no te pones en el lugar del otro, nadie se va a poner en el lugar tuyo. Si tú no compartes, hay mucha gente que se le hace tan difícil conversar con el otro, como que nunca tienen un tema. Yo siempre tengo un tema contigo. Siempre tengo un tema, vamos a hablar esto y tenemos que porque hay que darle oportunidad a ese ser que tú tienes dentro, que te salga ese instinto de solidaridad que tú tienes para ponerte en el lugar del otro. Entonces cuando el otro dice, pero mira, yo no sabía que ella era así. No, pero espérate, déjame ver porque yo no sabía que ella era así. Y de esa manera pues yo creo que uno conecta con la gente, y cuando tú conectas con la gente fácilmente la gente dice, pero mira, ¿qué tú crees de esto y esto y esto? Te piden opinión. Y como tú tienes quizás esa manera de poder dar una opinión que la gente espera o factible, entonces ya comienza la conexión entre unos a fluir. Adherida a esa empatía, me gustaría preguntarle, ¿qué significa para usted servir a la comunidad? Bueno, para mí servir a la comunidad, y si mis hijos están oyendo esto, van a decir, pero es verdad, darlo todo, hay que darlo todo a cambio de nada, porque de allá para acá viene más. De allá para acá viene más de allá para acá, tú lo das todo, que de allá para acá viene el 100% de lo que tú has dado. Hablando de darlo todo. Darlo todo, entregarse. Tú tienes un trabajo, tú debes de entregarte. Si tú tienes un trabajo, tú tienes que decir, yo estoy aquí, pero no estoy aquí sin saber que no soy yo. Aquí está Yalimar Amezquita. Y hacer un legado, dejar algo en ese espacio que Dios es que te ha permitido ocupar. Claro, totalmente. De hecho, usted pasó por educación, dejó un legado. Pasó por la política, dejó un legado. Por ahí están los hechos. Y y refuerza su conocimiento de servir a la comunidad, ese conocimiento nato, y lo está desarrollando actualmente, creo que en el punto cumbre, en los bomberos. Así es. Aprovechando felicitar que hoy, 11 de marzo, es el Día Nacional de los Bomberos. Felicitar el excelente trabajo que está haciendo su coronel Ronnie Javier ahí en los bomberos en conjunto con usted, sí. Que tuvimos la oportunidad de pasar por la estación de bomberos y realmente no me imaginé que tenían su oficina aparte, todo muy chulo, todo muy bien, y de hecho andan 2 bomberitas con usted. Ay, sí. Cuéntenos de su vida en los bomberos. ¿Qué legado quiere implantar o dejar Flor en su paso por los bomberos? Bueno, mira, en los bomberos yo empecé hace mucho. Un poquito. Porque uno va coordinando cosas, y nosotros en el tiempo de cuando Rosnina era alcalde, que se decía síndico, Gustavo Erasme era el intendente. Entonces él dijo, no, pero yo voy a recoger a todas estas mujeres, a Tata Severino, a Altagracia Correa, a su esposa Florita en esa época ya fallecida, quien les habla, y cogimos para los bomberos a trabajar, a ayudar a esa gestión. Era un grupo de mujeres solidarias, un grupo de mujeres que quería un Villa Altagracia mejor. Y desde esa época yo estoy en el cuerpo de bomberos. Pues hoy dignamente estoy al lado de un gran hombre, de un gran ser humano, sí. de un niño, vamos a decir, pues. Sí, un jovencito. Un jovencito que Dios le ha dado la oportunidad de dirigir esa institución. Y yo me alegro de que en este programa yo pueda decir lo satisfecha que yo como persona me siento al lado de Ronnie Javier Collado, porque un muchachito que yo le di clase, ¿verdad? Estábamos ahí como en 4º o 3er grado, y ya tú sabes en esa época todas las cosas que pasaban. Entonces le di clase, y amiga de su familia, y hoy Dios nos ha colocado en una institución para hacer un trabajo. Y los hechos, el pueblo dice, los hechos están ahí, como nosotros hemos logrado dirigir ese cuerpo de bomberos, donde hay un sinnúmero de jóvenes que están fuera de otra cosa. Claro. Están fuera de otra cosa. Mujeres y hombres. Nosotros tenemos una rama femenina. Bueno, mira, aquí anda, gracias a Larisa Mar por estar aquí, gracias a Brenda por estar aquí conmigo. Y tenemos un grupo de jóvenes para buscando un Villa Altagracia mejor. Porque las jóvenes, el joven que está ahí, está fuera de muchas cosas. Y a mí me emociona porque
Yo trabajar con los jóvenes para mí es una emoción porque es lo que vamos a dejar mañana. Y yo sé que usted, Larisa Mar, que es la que conozco más dentro de lo que hemos compartido, creo que es una muestra de que usted está marcando un precedente con la juventud. ¿Qué cantidad de jóvenes tienen en los bomberos actualmente? Bueno, me hubiese gustado presentarte una foto, pero como no estamos ahí, hoy nosotros en el Día Internacional de los Bomberos reunimos toda la plana, vamos a decir, lo permanente, lo voluntario y todo lo que estamos ahí trabajando, ¿no es verdad? Y yo quería que tú hubieras visto, ahí había más de 30 jóvenes. Cuando te hablo de jóvenes, es que todos tienen menos de 35 años. El coronel tiene como 30 y tanto. El coronel no es, podría pasar, perdón, coronel. 36. Podría pasar, pero no es que tiene tanto, no es que pasa tanto. Entonces, ahí nosotros tenemos más de 30 jóvenes luchando, trabajando, formándolo, educándolo, haciéndolo un ser humano diferente, haciéndolo un hombre y una mujer para la patria. Señores, yo quise ver aquí si habían comentarios, pero yo creo, productora, yo creo que la mayor cantidad de comentarios que hemos tenido en este programa ahora, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que parar un poquito para leer y continuar, para que usted me confirme la matrícula que hay de jóvenes y qué deberían hacer ellos o los jóvenes que nos están viendo para ingresar al cuerpo de bomberos. Pero vamos a leer los comentarios que son como tantísimos. José Raúl Vargas, nuestro productor desde Estados Unidos, dice: Flor es una gran educadora. Estudié en el Javier Angulo Jurídico cuando ella era su directora y tuve un gran trato. Lo único que recuerdo de ella son buenas acciones y una mujer que me motivaba a dar siempre lo mejor. Dios te bendiga siempre. Gracias, José Raúl. Es un comentario que le salió del alma. Gracias. Carmen de León, buenas noches, bendiciones para todas y en especial a la querida Flor. Dios me la bendiga y me le dé mucha salud. Rafaelina de Reynoso, la mejor profe. Gracias. Brenda Diroche, excelente, mi jefa. Debo destacar que Brenda es una de las jóvenes que están aquí con Flor. Y yo me sorprendo cada vez que yo la veo a usted porque ciertamente ella trabaja con la juventud, porque siempre anda con una o dos jóvenes. Y en el tiempo en que estamos, traer jóvenes contigo es casi una osadía, porque no todos los jóvenes están interesados en algo positivo a la comunidad. De verdad que las felicito por ese espíritu y continúen así. Gracias. Rafaelina, la amamos, dice Rafaelina. Carmen Brito, mi saludo para mi distinguida maestra. Todo el que está al lado de Flor tiene que ser profesional, porque ella lo impulsa y soy testigo de eso. Soy testigo y doy fe, dice Rafaelina de Reynoso. Sonia Dames en sintonía, un abrazo para ti, Sonia. Víctor Alfonso Díaz, la mejor profesora de todos los tiempos. Michelle Pérez, muchas bendiciones para la jefa que lleva en sus hombros la rama femenina de los bomberos y un grupo de niñas que dan todo por todo en los bomberos, gracias a ella que siempre está pendiente. Sonia Dames, mi profe, se le quiere. Gracias. Quimilda Camacho, buenas noches, excelente maestra y ser humano. Cecilia Cabral, nuestro saludo para la Ceci, un abrazo. ¿Cómo es Ceci? Que está frito light. Está frito light, Ceci. Ceci, tú estás frito light. Espérate, Ceci, yo quiero que me pongan así también. Messi bien Michelle nos manda saludos. Lucía Dames, mi tía. Saludos a mi sobrina y que la lleve suave. Ay. Debo decir que tanto Lucía Dames, Guilla, como usted, son referentes para mí en la política. Gracias. Pero más adelante vamos a hablar de eso en privado. Félix Antonio Sierra, ¿conoce ese muchachito? Bueno, ese muchachito me ha dado agua. La mejor de la bolita del mundo, te amo. Nosotros tuvimos a Félix también por aquí, por este escenario, sí. Porque definitivamente que también ha sido un joven que ha demostrado ser una persona al servicio de la comunidad y un excelente empresario. Así es. Marta Polanco, buenas noches, bendiciones. Yo recuerdo eso, Flor, cuando se estableció el centro de computadoras, de lo que usted mencionaba hace un momento. Sí. Elvis Montaz, saludos para esa profesora y coronela de los bomberos en Villa Altagracia, una maestra y una bombera 1000 por 1000. Dios te bendiga. Gracias, me gustaría que sea en el futuro una coronela jefa
que sea la jefa, Ay, ya que no. se merece. Ay, no. Con el respeto de Ronnie, pero son datos y hay que darlo. Fernando Pérez nos saluda. Elías Javier, la mejor jefa. Aparte de jefa, es como una madre, una mujer de 1000 batallas. Pero usted tiene un público aquí. Es un fan. Un club de fan. Elisa Francisco Poliné. Elisa, saludos para ti. Gracias, Elisa. Saludos para la comandante Coronela Sepúlveda. María Mejía Fría nos dice, un consejo muy sabio me dio en una ocasión la profesora, siempre lo recordaré. No sabemos, pero fue un buen consejo. Bueno. Ivana MG dice, la profe siempre ha tenido empatía. Teolis Severino, nuestra regidora del Distrito Municipal del Puerto. Qué bien, Teoli. Mis saludos y respeto y cariño, un abrazo. Teoli, te esperamos en el diplomado. En el diplomado de género, claro que sí. Teolis tiene mucho que dar a su comunidad. Marta Polanco, amiga mía, usted entrega todo y un chin más. Belkis Peña, mi querida comandante, mujer súper maravillosa y guerrera. Juana Rodríguez, saludos a esa gran maestra. Roberto Montero, buenas noches y muchas bendiciones. Pura Vallejo, saludo a esa gran amiga mía, Pura Vallejo. En la 10 casita. En la 10 casita. Gracias, Pura. Saludos. Dice Sonia, que Sonia quiso aquí ponerme mi nombre completo. Ay, Sonia, te mato. Su nombre, profe, de Yalimar es Yalisa. Ahí me puso el nombre completo de ella. Ese es mi nombre, Yalisa Marlina. Pero ya yo me he puesto Yalimar. Yomairi Rodríguez, buenas noches, querida Flor, bendiciones. Feliz, la mejor madre, definitivamente. Darling Ramírez, buenas noches, bendiciones para nuestra jefa. Fátima Arias, una mujer que da todo a cambio de nada. Luz Mercedes, una trabajadora incansable. Cristobalina Gans, Dios bendiga mucho a mi profesora querida Flor. La patrona Montero, de la mía, siempre dándolo todo. La patrona Montero es la que labora en el ayuntamiento, ¿verdad? Un abrazo. Ibe. Un abrazo para ti, Ibe. José Raúl tiene una pregunta que quisiera que la leyéramos. Escuchando a nuestra maestra por excelencia, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué hace falta para que Flor vuelva a asumir una postura política más adelante? Entiendo que necesitamos ese tipo de mujer con su visión que asuma en estos tiempos posiciones de poder y que esté al servicio de la comunidad. José Raúl la tiró dura ahí. Oye, José Raúl, te la tiraste dura, pero yo te voy a dejar eso a ti. Fíjate, yo creo que ya el ciclo político mío terminó. Ya yo me colocaría en una posición de colaborar y de ayudar a la juventud. Porque si yo no me quito del medio, ¿cuándo que tú vas a llegar? Ese es Raúl, mi hijo, pero no me pongan esa. Es que las personas ya que hemos pasado, debemos de entender que ya cumplimos un ciclo para que ustedes puedan llegar. Para que ustedes puedan ser hoy lo que nosotros fuimos ayer. Porque si no nos quitamos, ustedes no van a llegar. Entonces, podemos tener mucha experiencia, podemos tener mucho trabajo político, podemos tener mucha efervescencia, pero eso que yo tengo es para ayudar a la juventud. Para ayudar a la mujer y sobre todo a la mujer. Porque la mujer es que se nos hace más difícil llegar. Claro que sí. Que eso de Raúl, corte. Que te leímos la pregunta, pero seguimos adelante. Flor, uno de los, vamos a decir, otro de los dones que usted tiene, que vamos a tocar de último, pero no menos importante, es que usted es empresaria también. Cuéntenos un poco de su vida en el empresariado junto con sus hijos. Bueno, yo no voy a afirmar que soy empresaria. Yo no voy a afirmar que soy empresaria. Yo lo que soy es, como dicen la gente, a veces como para devalorizar al otro. Tú eres una apoyadora. No, yo soy una apoyadora de mis hijos. Yo soy una apoyadora de mis hijos y lo que los hijos míos quieren emprender, yo nos sentamos, le decía esta mañana a una persona, yo creo que de la poca casa que había que levantarse a las 7 de la mañana porque había que hacer una reunión todos los días, antes de ir para la escuela era en mi casa. En mi casa nos quedamos con eso y todavía los hijos míos lo hacen. Una reunión donde yo les daba participación a todo y tenían que decir cuál era el problema hasta que se solucionaba en esa mesa antes de ir para la escuela. Entonces, yo creo que cuando los hijos míos deciden ser emprendedores, deciden ser empresarios, el rol mío es apoyarlos.
porque ellos son buenos. Yo no soy comerciante, inclusive yo no sé ni siquiera vender un pincho. A veces quiero de que vender cámara y he vendido, y quiero vender alarma, y quiero hacer cosas, y quiero tornar, pero en esa parte como que no es mi fuerte, el fuerte de mis hijos, y yo lo apoyo. Entonces por eso la gente me ve a mí como que estoy en la claro. en la espalda de ellos, y eso es lo que he hecho, apoyar a mis hijos en esa empresa, apoyar a Emil Sierra, a Edinson, a todos los que han incursionado en esto, a Feli. Dentro de las organizaciones sociales, la vemos actualmente en FUDEVA. ¿Usted anteriormente había participado en alguna organización así per se? Sí, yo siempre he estado en toda metida. Aquí ya ustedes lo saben que en toda esta metida. Nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Género hemos hecho un trabajo muy arduo. De hecho, creamos en el periodo del ex alcalde fallecido Rogastina, se creó aquí la Oficina Municipal de la Mujer, y ahí trabajaba yo, y trabajaba Milady Castro, y trabajaba Janet, y de ahí entonces surge, cuando salimos de ese periodo, la Comisión de Género, que todavía hoy podemos hablar del trabajo que venimos haciendo. Y en la Junta de Vecinos siempre he estado. Ahora estoy en FUDEVA y estoy en la Cooperativa Catarén. La Cooperativa Catarén es una cooperativa que viene luchando por sembrar el cooperativismo de una manera diferente aquí en Villa Altagracia. Porque tú sabes, yo que soy maestra no me luce decirlo, pero la gente nada más piensa en préstamos cuando hay cooperativa. ¿Cuánto me prestan? ¿En cuánto yo voy a ganar? ¿No, verdad? Entonces la Cooperativa Catarey tiene un perfil, tiene una mística diferente, y es como de acercarse a la población, acercarse a los ciudadanos para saber en qué puede ayudarle, cómo lo puede ayudar, y crear proyectos de desarrollo para que el pueblo sea diferente mañana. Y desde FUDEVA, pues tú que eres la secretaria, nada, estamos ahí en FUDEVA. Ya hemos escuchado, ¿verdad? Toda una vida de grandes cosas, de un legado donde quiera que ha pasado. Si habláramos de un sueño para su comunidad, para Villa Altagracia, ¿qué sería? ¿Cómo usted se imagina a Villa Altagracia? Bueno, tú sabes que yo cuando camino a las calles, yo digo, pero este es un pueblo joven. Este es un pueblo donde quiera tú encuentras 10 jóvenes, 15 jóvenes, 8 jóvenes, encuentro un viejo de 70. Y cuando he hecho comparaciones con otro escenario, yo veo que en otro pueblo, porque yo he ido a muchos pueblos del país, yo veo que en cada casa hay una gente de 80. Sí. Aquí eso casi no se ve. Aquí eso casi no se ve. Aquí tú encuentras una casa con papá y mamá y 4 jóvenes, 5 jóvenes, ¿no es verdad? Entonces tú no encuentras como esa cantidad de personas, no viejas, no vamos a decir ancianas, sino este es un pueblo de jóvenes. Entonces el reto mío es darle oportunidad a la juventud. Darle oportunidad a la juventud para que la juventud pueda transformar esta sociedad. Que la juventud aprenda a trabajar en equidad, trabajar de una forma organizada, trabajar de una forma proactiva, cambiar la mentalidad de muchos jóvenes que hoy no estudian y que por falta de que no hay. Sí, ellos hay donde estudiar, ellos hay que hacer, ellos hay que luchar, ellos hay trabajo, ellos hay posiciones que te permiten a ti trabajar hasta desde tu casa, porque ahora después del COVID la gente hace de todo. Hay facilidades, totalmente. La gente después del COVID. Ay, Ramón me está tirando una foto, señores, espérense. Después del COVID la gente trabaja en su casa, y cuando viene a ver gana más dinero que el que está saliendo todos los días, porque el que está saliendo todos los días tiene que pagar transporte, tiene que comer fuera de su casa, tiene que tomar. Entonces hay muchas cosas que hacer, y eso creo que uno de los retos que yo tengo es seguir trabajando por y para la juventud, para que la mujer joven, para que el hombre joven ocupe los lugares, los espacios de decisión en este pueblo. Definitivamente necesitamos reproducir a más Flor Sepúlveda en todos los espacios. Gracias. Porque ciertamente sí, a veces en ciertos escenarios se nos limita como mujer y como juventud. Y creo que sí, el relevo está en buenas manos. Generacional, el relevo hay que hacerlo. Solo hay que darle la oportunidad y ver qué traen esos jóvenes. Antes de despedir, me gustaría también leer este comentario. Más que orgullosa de mi suegra y abuela de mis hijos. Dios me la bendiga. Laura Segura. Ay, Laura, yo también estoy orgulloso de ti, porque tú eres una joven que ha llegado a
a un espacio donde Dios te ha permitido hacer el bien y trabajar por y para los demás, trabajar para la comunidad. Yo espero que nuestros hijos, mi nieto, sigan la trayectoria, tanto la mía como la tuya y como la de su papá. Sí, Laura desde que vino con su esposo, la tenemos ahí en agenda, porque definitivamente que es una joven que ha llegado bastante lejos en el área jurídica y sabe que te auguramos muchos éxitos. Ya prontamente vamos a coordinar una visita tuya para aquí al programa. Flor, encantadísima de haberla entrevistado. Bueno, para mí ha sido un placer. Para mí ha sido un placer poder conversar contigo y me siento muy bien, muy bien. Parece que Dios estaba permitiendo este espacio para que pudiéramos nosotras exteriorizar al pueblo de Villa Altagracia que todavía se puede. Y que se puede seguir luchando y que tenemos espacio y que tenemos una juventud ahí esperando que nosotros lo dejemos a ellos actuar siempre y cuando ellos se lleven de nosotros un poco, ¿no verdad? Claro, ayudarlo a ustedes a llegar, y yo sé que lo vamos a lograr desde los diferentes espacios que nosotros estamos, el cuerpo de bomberos, la comisión de género, FUDEVA, el ayuntamiento, desde esos espacios de la cooperativa Catarey seguiremos aportando a ustedes. De verdad que muchísimas gracias. Y a ustedes, por favor, si quieren volver a ver esta entrevista, entren a nuestras redes en YouTube para cuando subamos esta interesante entrevista. También síganos en nuestra página de Instagram y Facebook, Gente que Brilla. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Muchas gracias.